Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, señores contadores? ¿Por qué tan serios? ¿Están cansados? ¿Tienen sueño? ¿O ya quieren irse a disfrutar del fin de semana? Sí, profe, hoy es viernes. Pero pues no hay nada, está todo cerrado. Pero pues en nuestras casas. En sus casas. Sus casas. A ver, alguien aquí me está hablando por el chat. Tocayo, Jorge. Ya llegó Tania. Hola, Tania, buenos días. Hola, profe, buenos días. El compañero Charlie. Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué onda, profe? ¿Qué onda? ¿Qué pasó, Diana? ¿Qué pasó, Diana? Profe, no tengo clase con usted. No, ya se acabó, ya son las 10:24. Profe, Es pero usted, nos tocaba 10:20 a 12. es usted de pedagogía, ¿no? Sí, profe, ya me voy a salir, qué oso. Dale, ande, cuídese. Bye. ¿Qué pasó? Hay que hacer sentir mal a la gente. No, pues le estoy tratando de decir que, o sea, es que acabo de tener clase con los de pedagogía. Fue de 8:40 a 10:20. Y pues dije, son 10:24, ¿por qué se conecta ella? Y reaccioné mal porque ya le había dado yo acceso. Si no, no le hubiera dado acceso, le hubiera escrito, pues oiga, ya acabamos la clase. ¿Sale? Eso fue también error mío. Ok, muchachos, vamos a empezar. ¿Hicieron toda su tarea? Yes, of course. Eso es todo, a eso me gusta. ¿Sale? Vamos a empezar. Ya es nuestra última clasecita. Ah, no, que ustedes salen hoy hasta las 3, ¿verdad? No, yo no, yo salgo a las 12. A las 12 sale el compañero Carlos. Los demás compañeros salen a las 1:40. 1:40. Bueno, es viernesito, no pasa nada. Es horario Godín, de hecho, eso. ¿Sale? ¿Sí sabían que los Godines de la Ciudad de México salen a las 2 o 3 de la tarde los viernes? ¿Cómo cree todos? Sí, la mayoría, muchos de ellos salen a las 2 de la tarde, 3 de la tarde los viernes. ¿Sale? Es horario Godín. ¿Sale? Ya viene Leslie, ya viene Citlali, excelente. Muy bien, chicos. Pues vamos a hablar acerca de la construcción del texto. Y hoy vamos a poner ya todas nuestras herramientas sobre la mesa. Me interesa saber cómo es que armamos un texto.
cómo desde una perspectiva profesional, desde una perspectiva coherente, con adecuaciones y cohesión, se tiene que realizar un texto. ¿Sale? Entonces ya me dijeron que se hicieron su tareita. Vamos por buen camino. ¿Sale? Déjenme, le doy un trago aquí a mi agua milagrosa. Listo, muchachos. A ver, tengan a la mano su tarea. Tengan a la mano su tarea. Acuérdense que el que no la sepa explicar, hay descuentos en los puntos. Dice, la construcción del texto, chicos. Primero que nada, como primer punto tenemos que entender que es importante descubrir el ordenamiento, la organización y la estructura que encierra cualquier discurso escrito. Acuérdense, estamos hablando de discursos escritos. Todavía no pasamos a los discursos orales. Estamos hablando de discursos escritos. ¿Sale? Entonces, ¿por qué es importante descubrir esto? Porque son la manera o es la forma o es más bien es toda una estructura que tiene que tener un discurso escrito. Al principio de esta aventura del lenguaje escrito, iniciamos haciendo unas cartas y empezamos a revisar ahí algunos errores y les decía, pues como que aquí no se entiende y como que esta idea está inconclusa. Bueno, pues esos errores, esas fallitas que tenemos en nuestro discurso escrito, hay que mejorarlas, hay que irlas mejorando, ¿sale? Entonces, importante saber eso, orden, organización y estructura que encierran los discursos escritos, ¿sale? Para conocer ese orden, ese discurso escrito, tenemos que llegar a 4 modos del discurso que vamos a revisar más adelante. Tiene que ver con la descripción, la narración, la argumentación y la exposición. Son 4. Son 4 modos del discurso y cada uno tiene su forma de organización, tiene su estructura y tiene que cumplir con ciertos parámetros. Entonces, mucho cuidado ahí al momento de hacer un texto escrito. Otro punto que tienen que considerar son los aspectos estudiados por la sintaxis, ya que pues, nos permiten organizar adecuadamente un texto. ¿Cuáles son los aspectos estudiados por la sintaxis, chicos? A ver si se acuerdan. Que estuvimos revisando sintaxis. A ver, ¿cuáles son los aspectos estudiados por la sintaxis? ¿Ya se les olvidó, muchachos? Leslie Flores, ¿se acuerda de cuáles son esos aspectos? ¿Palabra? Las palabras, el uso correcto de ciertas palabras. Daniel Vázquez, las oraciones. ¿Sale? Entonces, ¿cómo? ¿Párrafo? El párrafo, ok, muchachos, pues los aspectos estudiados por la sintaxis, el cómo se organizan las oraciones, que el sujeto, que el predicado, que esto, que el otro, todos esos los tenemos que conocer para hacer un mejor uso adecuado del texto, ¿sale? O para organizar un texto de manera adecuada. No se los enseñé nada más porque tenía que cumplirlo, no, todo tiene una funcionalidad. Entonces ustedes tienen que conocer esas reglitas y basado en esas reglitas, ustedes ya empiezan a organizar un texto. El último punto habla acerca de las propiedades textuales que tienen que ver con la adecuación, la coherencia y la cohesión, que fueron aspectos que ustedes ya investigaron y que el día de hoy me van a explicar. ¿Sale? ¿Están listos? Ahorita regresamos a las diapositivas. A ver, ¿quién dice yo? ¿O lo elijo yo? Bueno, vamos a dárselo. Yo, dice. Ok, vamos, Leslie. Dígame, La coherencia. vamos primero con la adecuación. Entonces ahorita. Ok. A ver, ¿alguien que quiere iniciar con la adecuación? ¿Qué es la adecuación en un texto? Yo. Adelante, Citlali. Díganos qué La es. adecuación. Ajá. La adecuación es la propiedad según la cual el texto resulta adecuado a la situación comunicativa y se adapta al contexto. Entonces, por ejemplo, tengo que los aspectos de la adecuación
es la presentación del texto, o sea, que es el tipo de tipografía, el tamaño de letra, disposición, que son como que el margen y las sangrías. El 2 es el propósito o la intención comunicativa, que es hacia qué lo queremos hacer, si es informar o para opinar o solicitar algo, ¿no? El registro, que es la relación que tenemos es el emisor y el receptor, ¿no? O sea, no es lo mismo que hables con un maestro a que hables con tu compañero de clase o con tus padres. De ahí el registro y la tipología textual, que es que cómo siguen los esquemas de argumentativos, cómo es la estructura, ¿no? Para que ahí tú logres convencer a la persona de lo que tú le quieres dar a conocer. Excelente. El tema tiene que ser coherente, porque si vas a hablar, no sé, por ejemplo, de esto, no vas a empezar a hablar de carros o de otra cosa, ¿no? Excelente. Y el canal, que es para ver dónde lo vas a publicar, ¿no? Que va a ser así como una carta, o lo vas a decir en público, o no sé, cualquier otra cosa. Esas son. Bueno. Excelente, muy bien. A ver, ¿sí lo entendieron? A ver, vamos con... Yo. A ver, adelante. La adecuación es, pues precisamente como su nombre lo dice, que sea adecuado en cuanto al ambiente, la forma de expresarlo y a quién se lo estás expresando. Por ejemplo, el ejemplo que yo puse en la tarea es de un profesor que está dando una clase y explica el proceso de la fotosíntesis. Y ahí explica en ese ejemplo que si estuviera en una clase, por ejemplo, en un kinder, pues nadie le va a entender, no está pues siendo adecuado para los niños, ni el vocabulario que utilizan, ni nada. Entonces eso significa la adecuación. Efectivamente, la adecuación, chicos, es precisamente tratar de hacer empatía y muy importante lo que dice su compañera Rudy Citlali. Tenemos que tomar en cuenta nuestros receptores y de acuerdo a los receptores que vamos a tener, tenemos que utilizar un lenguaje adecuado, palabras adecuadas para que nos entiendan acerca de la intención. Ahí juega mucho el papel de la intención. O sea, ¿cuál es mi intención de comunicarte algo? Y de acuerdo a la intención yo tengo que buscar las palabras, los elementos adecuados para que lo entiendas. ¿Vale? Entonces muchas veces no somos capaces de utilizar herramientas o elementos adecuados y por lo tanto no entendemos. O como dice su compañera Ruth en el tema de la fotosíntesis, o sea, si un maestro, un experto da la clase de fotosíntesis a unos chamacos de preescolar, pues es evidente que los niños no lo van a entender. Y no es que no lo entiendan, es que no es el lenguaje adecuado. ¿Cómo lo tendría que explicar, Ruth? Pues no sé, incluso con ilustraciones y tendría que usar el vocabulario adecuado para los niñitos, como una florecita y así, cosas que sí conozcan, no como las partes de la flor ya propiamente o así. Exactamente, o sea, no puede el maestro hacerse tan experto, tan especialista en esa parte, porque los niños no lo van a entender. Dice su compañera, tendrá que utilizar elementos como florecitas, colorcitos y que llegó un animalito y el animalito juega de esta manera. ¿Por qué? Porque es la manera más sana para ellos, es la manera más adecuada. En cambio, si yo les hablara a ustedes de florecitas y que de la letrita y las letritas chiquitas y las grandotas, pues también a lo mejor van a decir, profe, no está utilizando un lenguaje adecuado porque pues nosotros ya estamos adultos. Pues tenemos que adecuarnos a esa situación y de acuerdo a la intención que tenemos, o sea, de acuerdo que si mi intención es que ustedes me entiendan, también tengo que utilizar elementos y recursos que me permitan a mí que ustedes entiendan. Porque si no lo entienden, entonces mis elementos y mis recursos no son los adecuados. Esa es la parte que tenemos que entender de primera instancia en la adecuación. Les daba yo el ejemplo de un doctor hace rato. A ver, Carlos, ¿qué entenderías si un doctor llega y le dice, oye, Carlos, lo que pasa es que vamos a tener que realizarte una extracción sanguínea
para revisar cuáles son los problemas derivado de tus síntomas. ¿Qué se entendió? ¿Cómo es que no sé si es el mío, pero se escuchaba cortado? Ok, si se empieza a cortar, díganme, muchachos, porque en las clases pasadas sí me han dicho que se corta. Ok, ¿qué Sí, pensarían? no, repítalo ya, ahorita ya, a ver si se escucha mejor. Ok, ¿qué pensaría si un doctor llega y le dice, oye, Carlos, lo que sucede es que necesitamos hacerte una extracción sanguínea para analizar el porqué de tus síntomas? O sea, pero de la nada o de que yo fui o No, cómo. pues usted ya está en el hospital y está acostado y el doctor Ah, llega ok, y le ok, ok. dice que le va a hacer una extracción sanguínea para analizar por qué de los síntomas. Pues está difícil, ¿no? Porque la extracción pues, sería como toda. A ver, ¿qué es una extracción sanguínea, muchachos? Sacarle sangre. Le va a sacar sangre. ¿Y qué va a hacer con la sangre? Pues a muestrearla, ¿no? Estudios, Analizarla, sí. analizarla. O sea, en pocas palabras, lo que te quiso decir el doctor es, te vamos a hacer estudios de A sangre. veces que me quería poner a prueba, así como de, ay, a ver qué haces o algo así. Pues una extracción, yo dije una extracción de muela, pues es sacar toda la muela. ¿Qué tal si me sacaba toda la sangre? No está loco ese doctor. No, pues es que precisamente, o sea, fíjense, un término, y no digo que el término sea inadecuado, pero quizá para una persona, pues decimos, para una persona común, pues no fue adecuado, porque sí se escucha medio rimbombante, ¿no? Una extracción sanguínea para posteriormente analizar el porqué de los síntomas. En pocas palabras, el doctor tuvo que haber dicho, te vamos a hacer estudios de sangre. ¿Y en qué consisten los estudios de sangre? A ver, no me digan que nunca les han hecho estudios de sangre. A Sacarle mí no, nunca. sangre. Nada más te sacan, Hacerle un piquetito. a veces un piquetito, a veces nada más un tubito así, chiquitito. Y ya, como dice el compañero, muestrean la sangre y pues ya revisan qué problemas tiene la sangre, ¿no? O sea, o qué problemas encontraron. Pero ojo, si no utilizamos los términos adecuados, pues obviamente el mensaje puede diferirse, que era un poco lo que explicaba su compañera Citlali, tanto en el papel como en la manera oral. Ahorita estamos en el papel. Entonces es evidente que si nosotros revisamos el papel decimos, ay caray, extracción sanguínea. ¿Y qué querrá decir eso? Bueno, tenemos que utilizar elementos adecuados. Esa es la parte de la adecuación. Muy bien. Vamos con el siguiente punto que tiene que ver con la coherencia. A ver, Felipe Morales. Felipe, ya se durmió Felipe. Aquí estoy, profe. Es que no Ok. podía activar mi micro, no sé por qué no me dejaba. Excelente. A ver, Felipe, díganos qué investigó usted acerca de la coherencia. A ver, déjame abrir mi archivo, denme 2 segundos. Les Aquí lo dije que tengo. los tuvieran a la mano. Sí. Ujú. Ay, mi ojo. ¿De la coherencia, dijo? De la coherencia, por favor. A ver, ahí la va, ahí la va. A ver, abriendo archivo. Aquí está. Coherencia. Pues yo investigué que es la propiedad que permite percibir el texto como una unidad. No es una propiedad intrínseca de los textos, sino una propiedad del proceso de producción del texto que depende de la situación de la comunicación. A ver, dígamelo ahora con sus propias palabras. Quedamos de que lo tenían que entender. Desde mi punto de vista, cuando yo escucho la parte de coherencia, es como que un ejemplo sería la forma en cómo dices algo. La forma de cómo dices algo. O sea, no es como que, o sea, si vas a como tipo decir una broma, Ujú. tienes que hacer como que se vea cierta, como que te crea la gente. O sea, como que, no sé, a ver, déjame pienso bien. A ver, piénsalo bien, piénsalo bien. ¿Quién le ayuda? ¿Quién le El de- ayuda? Yo. A ver, Leslie, ¿qué es la parte de la coherencia? Dice que es una propiedad relacionada con la organización de la información, que esto se debe para que el emisor cumpla su objetivo comunicacional hacia el receptor
diciéndole algo de manera clara y precisa. Exactamente. Por Y se ejemplo, relaciona también con el conocimiento compartido entre el emisor y el receptor. efectivamente. Chicos, la coherencia tiene que ver un poco acerca de la estructura, como dice su compañera Leslie. O sea, tenemos que ser coherentes al momento de plasmar las cosas, ¿sale? Tenemos Yo. que ser coherentes en el sentido de cómo lo vamos a decir de manera estructurada. A ver, Ruth, La coherencia es que tenga sentido lo que estás diciendo, tanto para ti como para la persona que está recibiendo el mensaje. que tenga un sentido total. O sea, por ejemplo, si se acuerdan de David Páramo, ¿no? Cuando veíamos este tipo que decía que el dólar no afectaba en los bolsillos de los mexicanos y terminaba diciendo que la canasta básica, que las telecomunicaciones forman parte de la canasta básica. Ajá. ¿Tiene coherencia ese discurso? No. ¿Por qué no tiene coherencia? Porque si sabemos lo que pertenece a la canasta básica, no tiene sentido que lo ocupara como argumento, ¿no? Y ese es uno de los elementos que nos pide la coherencia. O sea, que lo que se diga, pues forme parte principalmente de una realidad. ¿Sale? ¿Por qué? Porque decíamos, acuérdense que formaba parte de una falacia. Y decíamos, una falacia es una mentira bien armada. Y el tipo parecía que armaba su discurso, su razonamiento de tal manera que todos lo creíamos. Y decíamos, una persona que a lo mejor no tiene estudios, una persona que no está relacionada con este tipo de conocimientos lo va a entender. Pero para nosotros ese discurso ya no es coherente. Pero no es coherente porque decíamos, a ver, si partimos de qué es la canasta básica, pues el cuate está diciendo incoherencias, está diciendo cosas que no van con la lógica establecida. Entonces, esa es la parte de coherencia, o sea, de la parte de la coherencia. Tiene que haber una relación directamente entre el título, los subtítulos, lo que digo con lo que hago. Por eso muchas veces nos brinca mucho también que un autor diga ciertas cosas y luego escriba otras o haga otras. No va con la coherencia. Entonces, la parte coherente también tiene que ver con todo esto. Son un sinfín de cosas, o sea, son muchos elementos. Y sobre todo al momento de escribir, tenemos que ser bien precisos en qué vamos a escribir y plasmar las ideas de manera lógica para que queden claras. Y no caigamos en errores o caigamos también en cantinfleos y vicios de lenguaje, porque también es lo que sucede mucho. Caen en vicios de lenguaje y por lo tanto se pierde la coherencia. ¿Dudas? ¿Preguntas con la coherencia, muchachos? ¿Alguien más que quiera aportar algo a la parte coherente del texto? ¿Ninguno? ¿Qué pasó a Mairani? Ay, ¿sí me escuchó? ¿Ya te escuchas? Ah, bueno, yo también encontré que la coherencia tiene que ver con la estructura y de esta, ¿cómo se llama? Se encontraba la deriva y la inductiva de qué es lo que querías transmitir. Primero la idea pues principal, lo más básico a lo general, o de lo general a la idea básica. Exactamente, ¿sale? O sea, acuérdense que el título nos da una idea general y de ahí se tiene que ir el texto a la idea general y luego a la idea secundaria y si es necesario una idea terciaria, pero sí tiene que existir una relación entre cada una de las ideas, partiendo desde el título. Entonces, por eso acuérdense cuando veíamos las batallas en el desierto, que les preguntaba yo eso, ¿no? ¿Por qué se llaman las batallas en el desierto si al final se trata de la historia de un chamaco que se enamora de la mamá de su mejor amigo? A lo mejor en vez de batallas en el desierto se tendría que llamar amor imposible. Entonces también hay que revisar esa coherencia, el nombre con el contenido. ¿Vale? Y vámonos al último punto, que se parece mucho a la coherencia, pero no. Son dos cosas distintas que tienen que ver con la cohesión. ¿Qué es la cohesión, chicos? Yo, bueno, A ver, la escuchamos, Catherine. bueno, yo encontré que era
que debe ser un texto que tiene que estar bien escrito y formado y todo eso. Ajá, y que tiene relación con la coherencia. Ujú. Y tiene que tener una relación al momento de interpretarlo. Hay O que sea, que tener todo esté como igual, que que todo trate de la misma cosa, pues. excelente, muy bien, ok. ¿Y cuáles son esas características de la cohesión? Usted acaba de mencionar una bien importante al principio, que tiene que estar, ¿qué me decían? Relacionado, formado. Formado, ajá, esa que tiene que estar bien formado. ¿Formado en qué aspecto? mm, o sea, como su estructura o así. Ujú. Pero, ¿qué tenemos que revisar para hacer una estructura correcta? Mm, Y lo estamos viendo aquí, ¿eh? Lo acabamos de ver. A ver, ¿alguien más que me diga qué encontró por cohesión para darle en ese punto? Que es la conexión entre una frase y otra y entre un párrafo y otro. Ok, ya estamos hablando, conexión entre frases, conexión entre párrafos. Yo le digo, profe, A ver, adelante. la cohesión permite la relación entre los párrafos que componen el texto sea correcta y lógica. Esa relación es gramatical. Excelente, ese era el punto que le quería llegar. La cohesión ya habla de los aspectos gramaticales, muchachos. Para que exista una buena cohesión en un texto escrito, tenemos que dominar los aspectos gramaticales. Y son los aspectos que hemos estado revisando. Revisamos lo que es que las palabras, que los sustantivos, que los adjetivos, y ya lo último que revisamos fueron que el sujeto, que el predicado, que las oraciones compuestas, las oraciones simples. Todos estos elementos, chicos, nos van a permitir armar un mejor discurso. ¿Qué tan conveniente es poner primero el sujeto o ponerlo en medio o ponerlo al final? Eso lo va a determinar la intención que yo tenga. ¿Vale? ¿Qué nexos o qué conjunciones, qué preposiciones puedo utilizar para tal texto? O sea, eso ya es al momento de escribirlo, pero para escribirlo de manera adecuada tenemos que conocer, o sea, para que exista una cohesión adecuada, tenemos que conocer las reglas gramaticales, tanto acentos como puntos, comas, todos los elementos que están ahí debemos de conocerlas. Y por eso le digo que es la parte como que más complicada la cohesión, porque ahí es donde está escrito. Inclusive luego les digo yo a mis chicos, cuando vemos parte de las comas, ¿verdad que no es lo mismo? Ay, niños, vamos a comer, a niños, vamos a comer. ¿Verdad que no es lo mismo? No. ¿Por No. qué? Porque en la primera está diciendo que voy a comer niños. ¿Vale? Y en la segunda, ¿qué sentido tiene? Pues le está diciendo a unos niños que vamos a comer. Exactamente, ¿sale? Pues esa es la parte de la cohesión, o sea, tenemos que conocer bien los elementos de la coma, el puntito, todos estos elementos que de alguna u otra manera ya hemos revisado, signos de puntuación hemos revisado, pero si hemos revisado el orden de las oraciones, y ahí venía lo de las oraciones yuxtapuestas, que esta es una oración yuxtapuesta, al momento que le ponemos una coma, ¿vale? Que ya nos está diciendo que vengan los niños a comer, a que si se la quito, híjole, pues estamos haciendo un acto de canibalismo. La parte de la cohesión es bien importante dentro de este estudio de la gramática, ¿sale, chicos? Entonces, regresamos a mis diapositivas. Y muy acertadamente decían, la adecuación la podemos definir en estos 3 puntos, chicos. Es la correspondencia del texto con las características de los destinatarios y situación comunicativa. Así lo explicaban. O
O sea, tenemos que adecuarnos de acuerdo a las características de nuestros receptores. Por ejemplo, hay una revista que se llama Muy Interesante. ¿Sí la conocen, verdad? ¿Alguna vez al menos la han ojeado? ¿Sí la han visto? Sí. Perfecto. ¿Sale? Pero hay otra revista que se llama Muy Interesante Junior. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Que Junior es para niños? El Junior es para niños. Podemos poner, pregunta, podemos poner la misma investigación dentro de una revista muy interesante en una muy interesante Junior. Pues sí puede, no. ¿Se puede o no se Sí, la puede? misma investigación, sí. ¿Sí? ¿Cómo la tendríamos que Sí, sí se hacer? puede. ¿Cómo la tendríamos que poner? Pues ocupando, como decíamos, de la fotosíntesis, palabras diferentes para la explicación. Efectivamente, y es lo que pasa con la revista Muy Interesante Junior. Muchas de las investigaciones o de las cosas que aporta la revista Muy Interesante Junior fueron publicaciones que aparecieron en la revista Muy Interesante. Lo único que están haciendo es un trabajo de adecuación, ¿sale? De adecuación textual. O sea, tanto colocan el estilo de las letras más grande, con mayores colorcitos y demás, pero utilizan ya otras herramientas, otros elementos adecuados a un público infantil. ¿Por qué? Porque pues un niño no le va a entender mucho a una revista Muy Interesante donde su vocabulario es meramente formal, meramente dirigido para gente adulta, quizá le va a costar mucho trabajo entenderlo. Como dice su compañera Ruth, bien acertadamente. O sea, al niño no le hables de fotosíntesis como un proceso biológico extraordinario, o sea, háblale como un proceso sencillo y adecuado a su edad. Por eso dice el segundo punto, el mismo tema tendrá que ser dirigido, expresado en distinta forma según el documento que se trate, sea informe científico, sea artículo de divulgación, una carta a petición u oficio. De acuerdo a nuestros receptores, de acuerdo a nuestros destinatarios, tenemos que adecuar esto. Por eso les decía al principio de la carta al amigo, ¿no? Escriban una carta a un amigo donde le están cobrando. Y sí, luego empezaban bien amistosamente, ¿no? Decían, apreciable amigo Felipe, mira que la otra vez te presté por ahí 500 pesos y te encargo por favor si me los pudieras pasar. Pero si fuera una persona ajena a ustedes, a una persona que desconocen totalmente, pues el vocabulario va a cambiar. El vocabulario va a cambiar porque no hay confianza, la persona no los conoce tampoco a ustedes. Ahí es donde tenemos que adecuar, ¿sale? Para revisar esta propiedad es necesario verificar el registro lingüístico al contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ver también cómo interactúa la sociedad, bajo qué reglas o bajo qué palabras se comunican. Por eso de repente no es igual la revista Muy Interesante de México que la que se publica en Costa Rica o la que se publica en Colombia, aunque a veces son las mismas investigaciones. ¿Pero por qué cambia? Porque las palabras, porque los contextos son distintos, están adecuados a ciertas sociedades. ¿Han visto películas dobladas al español de España? ¿Nunca? ¿Sí? ¿Alguien ha visto películas dobladas? ¿Qué sucede con las películas dobladas al español de España? ¿Sí les gustaron? ¿No les gustaron? Tienen otro lenguaje. Tienen otro lenguaje. ¿Por qué tienen otro lenguaje? Bueno, son todas palabras diferentes. Ocupan palabras diferentes a nosotros. Usan palabras totalmente distintas a ustedes. Yo, por ejemplo, me gusta mucho la serie de la teoría del Big Bang. Ajá. Pero un compañero que domina el idioma inglés me dijo que el contenido textual de los actores es muy diferente a la versión original de la teoría del Big Bang que se transmite en Estados Unidos. Le digo, ¿cómo crees? Así, sí.
Así es Sí, casi en muy... todas las series que hacen traducción igual le cambian como los chistes o así, ¿no? Como igual la Ujú, traducción de la película de Shrek, ujú. que Eugenio Derbez hace la voz de burro, cambió muchísimos diálogos para hacerlos como, pues, mexicanos, los chistes. Adecuados a México, exactamente. Ujú. Sí, o sea, es que se tiene que trabajar en eso, en esa adecuación. Esa es la parte de la adecuación, por eso les doy esta analogía. O sea, se tiene que hacer una adecuación a los chistes, tan solo por el actor, ¿no? Creo que la de Shrek, Eddie Murphy, es el que hace la voz del burro en Estados Unidos, y aquí en México la hace Eugenio Derbez. Pero sí hay una adecuación totalmente textual en los chistes, en los chascarrillos, en todo ese tipo de elementos. Entonces, si ustedes ven esa misma película de Shrek, le digo porque ese ejercicio lo hice yo en la universidad. Revisamos la película de Shrek en español latinoamericano y la revisamos también en español de España, y la voz del ogro parecía de gallego y no nos daba gracia, o sea, decíamos, este se ve hasta raro. Pero es precisamente porque no existe una adecuación, ¿sale? O más bien existe una adecuación al contexto en el que se rodea. ¿Dudas, preguntas, comentarios, chicos? ¿Sí quedó claro entonces esta parte de la adecuación? Sí, profe. ¿Sale? Hay que ser ahí adecuados con este asunto. Y bueno, y pasamos al punto de la coherencia. Y ahí venía la parte de organizar las ideas en oraciones. ¿Sale? Ya nuestras ideas las tenemos aquí. Ahora, ¿cómo las vamos a organizar en oraciones? Muchas veces, no sé si han escuchado esa parte de escribes como hablas, ¿sale? Entonces no es correcto que escribamos de esa manera, tenemos que ser un poquito más lógicos, ¿sale? Entonces uno de los puntos es eso, organizar las ideas en oraciones. Determina que la organización del texto, su grado de precisión, su organización y estructura sean pertinentes según las intenciones comunicativas. Revisar, si lo que quiero es comunicar, informar algo, tengo que utilizar de manera coherente elementos que me permitan comunicar, informar. Si mi intención es persuadir, convencer, tengo que utilizar palabras donde busque yo que la gente se convenza. ¿Vale? Tenemos que buscar esos elementos de acuerdo a nuestras intenciones comunicativas. Es importante saber qué queremos expresar. O sea, que al final de todo, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas lograr? ¿Vale? Cuando hacemos la carta esta de la deuda, decíamos, ¿qué es lo que se busca? Pues que me pague. Ah, bueno, entonces tenemos que utilizar palabras adecuadas de acuerdo a la persona que nos estamos dirigiendo. ¿Para qué? Pues para que genere yo el pago, para que yo consiga lo que necesito. Y a lo mejor hablando nos entendemos rápido, pero escribiendo, ¿cómo lo vamos a pedir? ¿Sale? Entonces dice que la coherencia es una propiedad de los textos bien escritos que permite concebirlos como entidades unitarias, de manera que las ideas aporten información. ¿Vale? De manera que lo que está escrito le deje algo ahí al compañero que lo está recibiendo y lo está leyendo. Esa es la parte de la coherencia. No hay que caer en asuntos de falacias ni vicios del lenguaje, porque si empezamos a caer en falacias y vicios del lenguaje, se dice que tenemos un lenguaje incoherente. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, chicos? Ahorita les voy a dar algunas frases que son medias incoherentes, pero ya las utilizamos de manera coloquial. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. Ok, vamos a salir rápido porque ya me queda menos de un minuto para ya nomás revisar la parte de la cohesión y empecemos a ver una parte que necesito que hagan, un trabajito.